Saludos comunidad IOFIT. Hoy estoy súper contento, pero así, para mí es un honor tener nuestra invitada de hoy, que es una amiga de hace mucho tiempo. No les voy a decir cuánto porque tendríamos que hablar de kinder y todo eso, entonces mejor no. Y además de ser amiga, es clienta y médico. Con nosotros, la doctora Maroto. Hola, Tao, muchas gracias por el espacio. Un placer tenerte aquí de verdad, Pami. Gracias. Y les cuento, acabamos de terminar de entrenar, así que en este momento si le ven un poquito roja la cara es por eso, porque acabamos de terminar de entrenar, pero estamos aprovechando ese espacio para poder compartir con ustedes y hablar un poquito de un tema que es, además de interesante, pues que nos compete a todos y es de la presión arterial. Mami, cuéntanos qué es la presión arterial. Bueno, Tao, gracias por hacerme esa pregunta porque es un tema muy importante. La presión arterial es, en términos muy sencillos, la fuerza que debe ejercer la sangre para moverse por todos los vasos sanguíneos, arterias, venas, para entrar y salir del corazón y de esa forma pues mantener todas las funciones vitales que tenemos. Claro, ¿y qué es lo que pasa cuando la presión arterial comienza a subir? Ok, la medimos en un número, aunque no soy mucho de hablar de cifras y no es el objetivo de esta conversación, pero medimos en un valor, por ejemplo, estandarizado actualmente de 140/90, la presión que tiene que hacer esa sangre para salir del corazón y para retornar, como un valor estándar. ¿Qué pasa cuando cada vez, por alguna razón u otra, tenemos más resistencia a ese flujo? Pues entonces la presión tiene que ser mayor y va a ir aumentando de forma sostenida para lograr hacer la distribución normal de sangre. Y es ahí cuando estamos hablando de una cifra mayor a 140/90, o sea, una hipertensión arterial. Claro, qué interesante porque las cosas van variando con respecto al tiempo. Normalmente uno pensaba siempre en esa cifra de 120/80, pero ya hay más como espacio para poder Sí, Tao, al respecto, un grupo de expertos cada cierto tiempo se reúne y analiza las cifras y el impacto que éstas tienen en cada persona y por supuesto habrán casos específicos, habrán personas que ya han tenido tal vez un daño y nosotros queramos mantenerlas en un rango menor, a como habrá otra persona que no eso pues sea un poquito más volátil, pero sí hay un estándar y el estándar se ha ido subiendo con las recomendaciones de los expertos, ¿verdad? Claro, y contame una cosa, esas cifras de 140/90 o que se manejaban antes de 120/80, ¿a qué se refieren? Bueno, volviendo a la fuerza que hace la sangre, en este caso sería una cifra que es la presión arterial sistólica, que es el valor que tenemos arriba, el 120, el 140 que hablamos, es la fuerza o la presión que hace la sangre para salir del corazón. Y la sistólica, que es el otro valor, el que tenemos abajo, ¿verdad? Que es sobre, ¿verdad? No es más, no es menos, es 140/90, es porque es otra presión que es con la que entonces va a retornar al corazón. Entonces una tiene que ver con la salida, una presión de bombeo, y la otra con la entrada, ¿verdad? Perfecto. ¿Y cuáles son las principales causas de esos incrementos en la presión arterial? Bueno, Tavo, las presiones en el día van a movilizar de forma normal, circadianamente van a tener un movimiento. No es lo mismo la presión con la que me levanto, la presión con la que me acuesto, la presión cuando acabamos de terminar de entrenar, sí, claro, la presión cuando me llega un susto, un impacto, pues ella va a variar. Pero hay causas patológicas que alteran la presión. Por ejemplo, que tengo malos estilos de vida, que soy muy sedentaria, que como mal, que fumo, que tomo mucho licor. Y voy sumando cada vez suciedad a toda esa tubería que son mis vasos. Y cada vez la presión tiene que ser más para poder movilizar esa sangre. Entonces, todas esas a la larga van siendo causas que me llevan a eventualmente tener una cifra, esa sistólica y esa diastólica, cada vez más elevadas. Sí, y con respecto a eso, Pame, también entiendo yo que la parte hereditaria es importante. ¿Qué peso le darías a la parte hereditaria y a la parte de hábitos? ¿Cómo se podría distribuir? Pues en un porcentaje no tal, pero sí es importante, obviamente la genética pesa muchísimo en esto. Habrá gente que tenga estilos de vida muy saludables y muy buenas elecciones en su vida y sean hipertensos. Entonces escucharás de porque tienen estilos de vida saludables son hipertensos o qué paradójico, pero no es tal. Probablemente el hecho de que se cuiden
tienen su genética, va a favorecerles que no tengan ninguna consecuencia o que lo que iba a sucederles por una hipertensión no les pase o les pase más retardado. Claro. Pero diríamos que eso puede ir equiparado a como habrán personas que tengan pésimas decisiones y todavía no son hipertensos, tienen una buena genética, pero evidentemente lo van a llegar a hacer porque esto se va sumando en los años y el daño pues te va a pasar factura en algún momento. Sí, y te he escuchado a través del tiempo a vos, porque como les dije, llevo mucho tiempo de conocer a Pame, que esta parte de la presión arterial también se ve afectada por esa primera línea. ¿Sí? Claro. Me gustaría que le hablaras a nuestro público qué es esa primera línea. Claro, Tavo, si todos en este momento analizamos papá, nuestra mamá, un tío, un hermano, es hipertenso, ¿verdad? Cuando usted dice, no, pues la pastillita de la presión, todos casi siempre, la verdad es que es algo mundial, la hipertensión es, entonces todos tenemos a alguien conocido, directo, tíos, papás, hermanos, que es hipertenso. Entonces eso es la genética que nos está ahí jugando una mala pasadilla. Claro que sí. Y ahora que estabas diciendo eso y digamos en esa primera línea, pues estamos pensando en personas ya de mi edad o todavía más que podrían tener ciertas afecciones por temas de edad. ¿Funciona así? ¿La presión arterial se ve afectada por temas de edad? Pues sí, en el sentido de que pues con los años todo varía y volviendo a la definición vamos a saber que tal vez esos vasos sanguíneos ya no van a tener la misma elasticidad, la misma movilidad, pueden ser un poco más rígidos en una parte, un poco más fluidos en otra y van a alterar las cifras, pero no necesariamente eso nos va a llevar a patología. Entonces la edad, una vez más, el envejecimiento no es sinónimo de enfermedad, claro, pero sí hay cambios, claro. Entonces podemos tener personas mayores, por ejemplo, con esa cifra, la sistólica, un poquito más elevada con los años, porque tal vez la movilidad de esa sangre está costando un poquito más que salga, pero está dentro de lo esperado y no está traduciendo incluso patología. Entonces, sí, con la edad puede variar, pero no necesariamente significa que sea malo, ¿verdad? Sí, claro, a mí me encanta siempre decirle al público que no es un tema de edad, sino los hábitos que se han llevado, digamos, a través de la vida, lo que nos afectan, sumado a la edad, ¿verdad? Pero sí es muy importante valorar eso. Ahora, una pregunta, Pame, ¿cómo hacemos, digamos, para aquí en casa poder saber el tema de la presión, de esas cifras que no queremos saber mucho, pero sí tenemos que tener en cuenta? Claro, Tavo, la forma de medirla, tradicionalmente todos sabemos que llegamos a una consulta y de lo primero que nos hacen es obtener nuestros signos vitales. Y precisamente un signo vital muy importante es la presión arterial. Normalmente nosotros lo hacemos con un esfigmomanómetro, ¿verdad? Y tradicionalmente ponemos un manguito que se llama, que hace una presión, que lo auscultamos con un estetoscopio y nos damos cuenta de ese valor. Pero por dicha, con el tiempo, hay dispositivos ya digitales que favorecen la medición para que la persona en su casa lo pueda hacer, que tal vez no tengan ahí un más menos, pero nos ayudan a nosotros como profesionales en el tema y a los pacientes a saber en qué momento de repente algo no está bien. Entonces van a encontrar dispositivos digitales de medición en la muñeca que no involucran nada más que ponerse la fajita y apretar un botoncito y nos va a dar la medición y también tenemos otros a nivel ya del brazo, del antebrazo. Entonces la forma como lo hagan es distinta, pero siempre nos va a dar ese famoso valor que una vez más va a venir un valor más grande arriba y otro valor abajo que sería la sistólica y la diastólica. De esa forma la persona puede controlarlo, si lo quiere hacer solo porque quiere, en este momento te dijo, uy, ¿cómo está mi presión? Bueno, lo puede hacer, lo puede registrar. Lo puede hacer en un momento en la mañana, si ya está en un control porque ya se está sospechando, porque alguien le dijo tal vez sos hipertenso, porque estoy preocupado, entonces lo puedo tomar en la mañana, lo puedo tomar en la noche, anotarlo. Ojalá estar sentado unos 5 o 10 minutitos antes de tomármela, no haber tomado café antes, no haberme ido a correr un ratito y vengo a tomarme la presión. Ya solo que quieras saber qué pasa con tu presión antes de correr y después de correr, que también son cosas interesantes de analizar y ya están más que estudiadas, ¿verdad? Pero si queremos nada más registrarlo, lo podemos hacer. Ya si estamos en un control médico, incluso a mí alguien llega y me dice que por una presión soy hipertenso, yo no voy a iniciar un tratamiento con una cifra tensional. Yo le voy a invitar a esa persona que se tome por lo menos una semana la presión y ojalá en diferentes momentos del día. Cuando me trae el registro, pues analizo las cifras. Y en personas en las que todavía hay duda, existe un examen que se llama el MAPA, que es un monitoreo de presión arterial durante 24 horas.
en las que tengo el dispositivo puesto. Ajá. Y de esa forma el médico se da cuenta si de repente es a la 1 de la mañana en la que eres hipertenso. Wow. Entonces es en la noche en la que tienes que tomarte tu medicamento, por ejemplo. Entonces ya eso es una forma más profunda. Pero para el día a día, con estos dispositivos lo podemos hacer y pues no caer tampoco en una obsesión, ¿verdad? Voy a ver cómo está mi presión porque acabo de pegarme un susto. Voy a ir a tomarme una presión porque no te va a ayudar y a la larga más bien te va a hacer sentir incómodo o mal con una presión que no está traduciendo patología. Sí, y si no tenemos, me estaba llamando la atención esto, porque si yo no tengo presión alta, ¿cada cuánto sería recomendable, digamos, que me la tomara yo? Bueno, todo eso va a depender de qué es lo que estás haciendo. Por ejemplo, en el caso tuyo, estás haciendo ejercicio, que pasas dinámico, que de repente fin de semana vas a ir a correr, vas a ir a una montaña, pues podrías estártela tomando cada mes, cada 2 meses. Okay. O incluso hasta te podrías aventurar a decir que en un chequeo semestral. Pero si ya tienes una patología, ya estás tomando un medicamento, pues sí sería bueno estarla tomando una vez a la semana. Si hay síntomas, de pronto otro decís, me siento muy sofocado, bueno, estaría bien que la registraras para que luego con tu médico veas, bueno, en los momentos en los que me sofoco está pasando algo. O no, y no tiene nada que ver con la presión. Ok. Y si ya tengo esa condición, ¿cuáles serían, digamos, esos cuidados que tenemos que tener en el día a día para poder mantenerla más abajo y además de eso, pues vivir con ella, ya poder hacerla parte de nuestra vida? Bueno, es una muy buena pregunta porque siempre se ha dicho que la hipertensión arterial no tiene cura, sin embargo tiene tratamiento y es una enfermedad crónica y como lo dijimos actualmente, todos conocemos a alguien en nuestro propio techo que es hipertenso. Entonces negarlo no nos va a ayudar en nada y darnos o darle un medicamento al paciente tampoco es un diagnóstico de muerte, simplemente es algo con el que voy a aprender a vivir y ahí es donde entra todo el estilo de vida saludable que siempre es importante. Entonces, si ya soy hipertenso, si ya me diagnosticaron hipertenso, bueno, tengo que cuidarme con qué, por ejemplo, con la sal, tengo que cuidarme con las grasas, tengo que cuidarme con la movilidad, con mi buen caminar, con todo lo que yo considere y de forma incluso ni siquiera científica, simplemente lógica, que me lleva a un estilo de vida dinámico y saludable. Y aunque ya hay un daño, porque ya sabemos que ya esa presión aumentó, pues puedo ayudar a que se retarde la consecuencia o lo que me pueda pasar por ser hipertenso y vivir con eso y morir de otra cosa, como le digo yo a la mayoría de mis pacientes. Claro. Podemos morir incluso de una fatalidad. Tomábamos una pastillita para la presión. Sí. Y con respecto a eso, hay muchas personas que saben que son hipertensos, pero se están negando al tratamiento. ¿Qué consejo les podríamos dar a ellos con respecto a la parte del tratamiento? Bueno, Tavo, una vez más, ¿verdad? Es un diagnóstico que en el momento que lo das, la gente piensa un montón de cosas y ya me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Pero por eso es que tenemos que actuar antes, ¿verdad? En la prevención, es ir, tomarme la presión y si alguien me dijo, uy, está alta, bueno, entonces empezar a cuidarme por ahí, controlarla. Tal vez yo digo, no, es que no he estado, soy muy sedentario. Entonces empiezo a hacer ejercicio y me sigo controlando mi presión y me doy cuenta que mejoró. Entonces es simplemente prevenir, es actuar. Y si ya, por lo que sea, de verdad, tengo todo muy bien, cuidado, pero soy hipertensa, bueno, entonces cuidarme con mi medicamento, ser adherente a mi medicamento, saber el nombre de medicamento, estudiarlo, analizar, es una pastilla que estoy tomando que me está ayudando y aunque cuando yo la esté tomando me tome la presión, está normal, que eso es algo que no te he tocado y es un error frecuente, la persona deja de tomar el medicamento porque ya estoy bien, pero no, estoy bien, ya en el momento que un médico decidió darme una pastilla para la hipertensión, es porque no hay vuelta atrás. Entonces puede ser que cambiemos el medicamento porque con el paso del tiempo respondí mejor a uno, respondí bien a otro o no estoy respondiendo, pero cuando respondo no quiere decir que me curé. Eso es una enfermedad que yo tengo que seguir tratando. Y si dejé mi pastillita, en un mes me tomo la presión y estoy probablemente hipertensa. Y si no es que antes, ¿verdad? Sí, como dijiste antes, es de por vida. Bueno, Pame, de verdad, impresionantemente agradecido. O sea, he tomado nota de miles de cosas que ha mencionado Pamela el día de hoy. De verdad, estoy complacido de estar aquí con vos y espero que nos visites nuevamente por acá, ¿verdad?
y estar así conversando y poder estar informándoles a ustedes sobre temas de salud. Así que de verdad, muchísimas gracias por recibirnos. Hombre, claro, Tavo, con mucho gusto y gracias también por darme la oportunidad de conversar de una patología tan frecuente y que prevenir nos va a ayudar muchísimo como cultura, como sociedad y a evitar que nos pasen un montón de cosillas que con algo tan sencillo como una toma de presión podemos evitar. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Es un placer siempre estar por acá. Gracias. Muchas gracias.